Las olas vienen y golpean tu barca. El viento del huracán desvía tu navegar. Cuando la luz del faro no se alcanza a mirar, recuerda, marinero, quién es tu capitán. Si estás en alta mar y has perdido tu rumbo, consulta sin poder acertar. Piensas que no podrás llegar al puerto seguro. Quizás te has olvidado quién es tu capitán, tu capitán, tu capitán. Confía, marinero, dale a él el timón. Él guardará tu vida y toda tu embarcación. Los vientos cesarán cuando escuchen su voz. Tu capitán marinero es Jesús el Señor. Recuérdalo, recuérdalo. Dale a él el timón. Él guardará tu vida y toda tu embarcación. Los vientos cesarán cuando escuchen su voz. Tu capitán marinero es Jesús el Señor. Recuérdalo, recuérdalo. Los vientos cesarán cuando escuchen su voz. Tu capitán marinero es Jesús el Señor. Recuérdalo, recuérdalo. Tu capitán marinero es Jesús el Señor. A este culto maravilloso que desde este momento ya estamos proyectando para nuestro Dios, también para llegar a cada uno de sus hogares, bendiciéndoles allí, en cada lugar, en cada casa donde nos están viendo, donde nos están oyendo, los de aquí, de la ciudad y el área metropolitana, pero también los hermanos de lugares lejanos. Muchas bendiciones para todos. Allí en la bella ciudad de Barrancabermeja bendecimos a los siervos de Dios y a la iglesia en ese lugar. Bendecimos también a todos los que de otras iglesias, de otras denominaciones nos oyen también, nos siguen en nuestra programación. Sean bienvenidos a este culto maravilloso donde por la gracia del Señor podemos unirnos para honrar, adorar y exaltar al Señor, bendiciendo a todos los pastores también de nuestra obra del Centro Evangelístico Maranata. Es un gozo muy grande que el Señor nos haya permitido estar en esta obra, trabajar unidos, haciendo la obra bendita del Señor, cumpliéndole a Dios, cumpliendo el llamado del Señor. Para esto nos ha escogido Dios, para anunciar las buenas nuevas de salvación, para anunciar el mensaje que conduce a la vida eterna. Así que mucha bendición y fuerza y fortaleza
para cada pastor, para cada siervo, sierva de Dios en los diferentes lugares. Vamos a orar en este momento, vamos a pedirle al Señor que nos bendiga, que su santa gracia nos ilumine en esta noche y todo lo que hagamos sea bajo el respaldo y la dirección de Dios, bajo la voluntad perfecta del Señor. Así que ora conmigo, mi hermano, mi hermana, y imploremos el favor de Dios. Padre que esté en el cielo, te damos infinitas gracias por este momento, el poder llegar a tu presencia una vez más, implorando sus muchas misericordias, agradecidos por un día más de vida que nos regala. Gracias, Señor, porque en este momento podemos unirnos en espíritu y declarar que tú eres nuestro Dios, nuestro Padre Celestial. Declarar que estamos en tu presencia por tu infinita y gran fidelidad. Eterno Señor, gracias por la vida, por la salud que nos regala. Gracias por las fuerzas, por la provisión que nos das, eterno Dios, porque hasta aquí tu promesa, tu palabra preciosa ha sido fiel, pues no nos ha dejado ni nos ha desamparado. Ha provisto de todo lo necesario, Señor. Gracias por lo mismo. Gracias por ofrecernos el perdón por nuestras faltas. Pedimos que la sangre preciosa de Jesucristo nos lave y nos limpie, y que en este momento una unción especial fluya sobre nuestras vidas, que fluya en cada persona, en cada familia, en cada siervo, sierva de Dios, que el poder del Espíritu Santo impacte en este momento, que haya sanidad para los enfermos, que las cadenas se rompan, que los yugos se pudran. Eterno Dios, que toda interferencia del enemigo sea neutralizada y la gloria de Dios esté sobre tu pueblo, sobre la iglesia. En el nombre maravilloso de Jesucristo lo declaramos. Creyendo en tus promesas, creyendo en tu palabra, Señor, le damos a ti toda la gloria, ahora y siempre. Amén y amén. Mis amados, vamos a leer una palabra preciosa allí en la carta del apóstol San Pablo, o que creemos que el apóstol San Pablo escribe a los hebreos. Hebreos capítulo 3, el versículo número 1 dice la palabra: Por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. Recuerde esta palabra preciosa donde el Señor nos habla y nos dice: hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, los que hemos alcanzado la santificación por medio de la sangre de nuestro Señor Jesucristo, que nos lavó, que nos limpió, pero también por el maravilloso Espíritu Santo de Dios que trabaja en nuestras vidas continuamente. Amados, en este momento vamos a recibir un saludo muy especial de un pastor muy amado de nuestra obra, nuestro querido pastor Wilson Cuadros, quien nos va a bendecir con un saludo, así que vamos a recibir estas palabras del pastor Wilson en este momento. Dios les bendiga, mis queridos hermanos del Centro Evangelístico Maranata. Saludos a los siervos del Señor y los hermanos de cada una de las iglesias, para bendecirles en el nombre del Señor. La palabra del Señor dice: no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo y te sostiene de tu mano derecha. Una cosa deseamos y pedimos a Dios, anhelamos que esto pase pronto y que podamos reunirnos. Normalmente, como en las confraternidades, la verdad los hemos extrañado bastante, pero también hemos aprendido mucho acerca de lo que es la fe. La Biblia dice que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, y lo hemos estado viviendo últimamente. Dios ha tratado con nosotros de una manera especial, sobrenatural. Ha enviado sus instrumentos para bendecir nuestras vidas, para suplir nuestras necesidades. Doy gracias a Dios porque en estos tiempos, aunque para muchos de pronto quizás estén pasando por escasez, situaciones difíciles, pero nosotros, Dios ha sido bueno con nosotros y nos ha dado una buena sobreabundancia de alimento, no ha habido falta de nada en nuestra casa, y damos la gloria y la honra a Dios por esto. Animarles, hermanos, de que Cristo viene pronto y que debemos estar preparados para un encuentro con el Señor, y como dice en Romanos, más el justo por la fe vivirá. Gloria al Señor. Quiero regalarles unas palabras a cada uno de los siervos del Señor y a cada uno de los hermanos. No sé la situación por la que esté pasando, pero algo sí le puedo decir con seguridad,
de que Dios es bueno y para siempre es su misericordia y que vale la pena confiar en Él. No te rindas, hermano pastor, hermano líder, hermano oveja. No te rindas, mantente de pie. Recuerda que Dios le da las batallas más difíciles a sus mejores soldados. Dios ha dicho en su palabra, en Hebreos habla, dice: nunca te dejaré, jamás te abandonaré. Pastores, cada uno de ustedes tiene sangre de líder y cada uno es capaz de asumir con esmero la dirección de tu rebaño. Felicito tu fuerza y deseo de corazón que Dios los colme de bendiciones hasta que sobreabunden. Tus años de esfuerzo en servir a Dios, en invertir en su obra y en hacer todo lo que a Él le agrada, tiene una detallada recompensa y galardón en el cielo. Llega el momento y el tiempo donde recibirás todo junto por los años que has sembrado. Amén. Vale la pena servir a Dios, hermano. Dios les bendiga. Gloria al Señor. Dios les bendiga, pueblo del Señor. Un gozo poderles saludar en esta hora. Como decía mi esposo, bendecidos por el Señor porque Dios nos ha sostenido y Dios ha sido fiel. Gloria al Señor, como dice su palabra, el justo por la fe vivirá. Y como dice, el que predica el Evangelio, viva del Evangelio. Hemos confiado en Él y el Señor nos ha enseñado a vivir por fe. Y hemos visto en este tiempo de manera sobrenatural esta palabra hecha carne en nosotros, hermanos. Animarles a seguir adelante, a confiar en el Señor. Vemos que lo que está aconteciendo, pueblo del Señor, es una alerta de que el Señor viene pronto y debemos estar preparados. Es una alerta para que hagamos lo que esté a nuestro alcance por las almas, amén. Hablarle a las almas y concientizarlas de que hay que estar al día con el Señor y concientizar la iglesia, gloria al Señor, de que debemos estar preparados, amén, ser como esas vírgenes prudentes, gloria al Señor, incentivarles, hermanos, a confiar en el Señor. Sigamos orando, como dice la palabra, los unos por los otros, gloria al Señor. Confiemos en Dios y creámosle a Dios y a su palabra porque Él es fiel, amén. Les amamos en el amor del Señor. Dios les siga bendiciendo. Muchas bendiciones desde Suaita, Santander. Amén. Gloria al Señor. Bendito es el Señor. Damos gracias a Dios y bendecimos la vida de nuestro muy querido Pastor Wilson y su amada esposa, la hermana Janet, y su familia, sus hijitos. Muchas bendiciones, amándoles en el Señor. Y gracias. Qué palabras agradables, bonitas podemos recibir. Como dice la palabra, como el agua fría al alma sedienta, así son las buenas nuevas de lejanas tierras. Entonces qué bueno recibir un aliciente de parte de Dios, una palabra bonita de aliento, de ánimo para los siervos de Dios, pero también para cada hermano, para cada congregación. Es un gusto maravilloso. Así que bendiciones, pastores. Y vamos en este momento a entrar en un momento de alabanza, de exaltación al Señor. Él es digno, Él merece la gloria, así que gocémonos tributándole al Señor la alabanza. Aquello que parecía imposible, aquello que parecía no tener salida, aquello que parecía ser mi muerte, pero Jesús cambió mi suerte y soy un milagro y estoy aquí. Aquello que parecía imposible, aquello que parecía no tener salida, aquello que parecía ser mi muerte, pero Jesús cambió mi suerte, soy un milagro y estoy aquí. No hay oscuridad que pudiese impedir el nacer del sol y la esperanza, y no hay problema que pueda impedir las manos de Jesús para ayudarme. No hay oscuridad
ese río que emana de la cruz a los pies de Jesús. Aquello que parecía imposible. Oh, bendito y alabado es el nombre del Señor. Qué hermoso es alabar a Dios y declarar esta verdad. Habrá un milagro dentro de nosotros mismos. Lo que parece imposible, amados, para Dios es posible. Con Dios todo lo podemos. De hecho, dando una palabra de fe, una palabra de ánimo, de fortaleza. Personas que necesiten un milagro, que necesiten una sanidad, una intervención de la mano bendita del Señor, hoy es el día. Después vamos a tener una meditación de la palabra, pero después de la palabra vamos a orar que Dios sane los enfermos. Dios va a tocar su vida hoy y va a ser sano. Como aquel ciego que el Señor le toca sus ojos, le unta lodo en sus ojos y le dice: ve al estanque de Siloé a lavarte, y él fue y se lavó y de inmediato recibió la vista. Amados, hoy está aquí el estanque de la palabra donde Dios se mueve, y cuando la palabra de Dios es viva y eficaz y se mueve, entonces hay milagros maravillosos. Tenemos peticiones de oración que nos están enviando, amén. Dios se va a glorificar de una manera especial. Hermana Joana Ochoa, vamos a orar por su petición, por su hijo Daniel. Dios se va a glorificar. El dolor que él tiene va a desaparecer hoy en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor, nuestro Salvador. Entonces, solo creámosle a Dios. Tenemos otras peticiones más de hermanos que me han pedido oración. Dios se va a glorificar de una manera grande. Hermana Paulina Gómez, si nos está viendo, le bendecimos grandemente, y al final de este programa vamos a orar por su vida. Así que todo el que esté enfermo, todo el que necesite un milagro del Señor, hoy le vamos a creer a Dios y le vamos a creer a su palabra. Vamos en este momento a entrar en una palabra preciosa de parte del Señor. Dios todos los días tiene un maná espiritual para hablarnos, para bendecirnos, para llenarnos. Y en este momento quiero invitarles, vamos a abrir la Biblia, allí en el primer libro del profeta Samuel, el capítulo número 3, quiero leer unos versículos de este capítulo donde vamos a tomar una base para tener una reflexión de la palabra. El capítulo 3 del primer libro del profeta Samuel dice, y leo para todos el verso número 3. Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios, y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová Dios llamó a Samuel, y él respondió, heme aquí. Amados, la importancia de estar en la presencia de Dios. Dice que Samuel estaba en el templo de Jehová, y aunque estaba durmiendo, pero estaba en el templo. Esa ya es ganancia, esa ya es bendición. Si usted está aquí con nosotros en conexión con este culto para Dios, ya usted está en el lugar correcto, mi hermano, mi amigo. Ya usted ganó una batalla grande, una bendición grande. Es como cuando llegamos a nuestros lugares de culto, a nuestros templos. Ya cuando el hermano entra, pasa la puerta y entra, ya ganó una batalla enorme, ya es victorioso, porque ya está en el lugar correcto. Hoy estamos en el lugar correcto, en el lugar y la hora precisa donde Dios se va a glorificar y nos va a ministrar de una manera especial. Y en este momento, en esta oportunidad que Dios me permite compartir este pensamiento de la palabra, quiero hablarles sobre el tema el llamamiento celestial. Amados, si usted retiene la palabra, leíamos en el devocional allí en Hebreos capítulo 3 versículo 1 y dice, por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial. Usted, mi hermano que me oye, mi amigo, es participante del llamamiento celestial, del llamamiento divino, del llamado que Dios nos hace a cada persona. Es muy interesante que al estudiar la palabra de Dios y conocer de Dios, porque para conocer de Dios, obviamente lo podemos hacer yendo a la fuente que nos da la información real, la información perfecta, la información que nos da seguridad, y es su palabra. Y al conocer a Dios nos damos cuenta, mis amados, que
Dios siempre llama al hombre y Dios siempre nos llama de muchas diferentes formas y maneras. ¿Por qué lo hace? Porque Dios se interesa en nosotros. Dios se interesa en usted, mi hermano, mi amigo. Por eso te llama. Por eso nos está llamando de muchas formas y maneras, y quiero mencionar algunas. Pero quiero dejar una frase que ojalá se grabe en su mente. ¿Por qué Dios nos llama? ¿Por qué Dios llama al ser humano? ¿Por qué Dios llama al hombre? Cuando el hombre ha sido quien se ha apartado y se ha alejado de Dios. ¿Y por qué Dios sigue llamando? Dios llama por a ver si hay algún entendido que oiga la voz de Dios. Por a ver si hay alguien que quiera oír. Y sabe, el Señor dice, el que tenga oídos para oír, oiga. Entonces, usted está oyendo en este momento, le bendigo, usted es un entendido, entendida, mujer de Dios, por oír la voz de Dios. Porque no es la voz de un hombre, no es la voz de un pastor más, sino la voz de Dios que nos está hablando, que nos está llamando. Y qué bueno que para nosotros sea esa palabra y que podamos apropiarnos de ella cuando el Señor nos dice, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial. Mencionaré rápidamente, solo a manera de recuerdo, de que usted se asocie con la palabra, porque sé que usted lo sabe, algunas de las formas y maneras como Dios llama al ser humano. Mire, amado, Dios llama por medio de sueños, como lo hizo en el Antiguo Testamento con un joven llamado José, que Dios le habló por medio de sueños mostrándole un ministerio. Pero también en el Nuevo Testamento encontramos cuando Dios le habló a José, quien estaba desposado con María, la que fue madre de nuestro Señor Jesucristo, y también le habló por sueños. Bueno, cuando yo hablo de esto les digo, bienaventurados los que se llamen José, porque parece que a los José el Señor les habla por sueños. Le habló en el Antiguo Testamento al José del Antiguo Testamento, y al José del Nuevo Testamento también le habló por sueños. Ahora, no todos los sueños es Dios hablándonos, pues algunos sueños son provocados por pensamientos que el ser humano tiene, o por cosas que vemos o hablamos, o en fin, cosas en las que nos involucramos mucho, pero eso no descalifica también que en algún momento Dios nos hable por medio de un sueño, y a muchos hombres en la Biblia Dios les habló por medio de sueños. Ahora, también Dios habla por medio de visiones, mostrando una visión, como lo hizo en el caso del profeta Daniel, y como lo hizo también con el apóstol Juan en el Nuevo Testamento. Y estoy mirando y tomando la palabra en los dos lados, en los dos ejemplos del Antiguo y del Nuevo Testamento, la forma como Dios habla. De la misma manera como Dios habla por medio de profetas, porque Dios le habló al pueblo por muchas décadas utilizando profetas. El profeta era una persona que Dios llenaba con su espíritu y transmitía un mensaje transparente, un mensaje auténtico de Dios para el pueblo, o el mensaje exclusivo para alguna persona. Y aunque este es un ministerio que luego lo vemos en el Nuevo Testamento en la iglesia, y vemos que dentro de los 5 ministerios aparece el ministerio de la profecía, donde el Señor dice que Él levanta apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Están los profetas, pero no es que lo descalifiquemos o que no estemos de acuerdo. Sí, porque el Espíritu Santo puede utilizar una persona y hablar para prevenir o para enseñar o para exhortar, en fin, pero no es la fuente más adecuada y apropiada, mis amados, porque para eso también Dios nos habla de otra forma más segura, y es a través de su palabra. Y digo esto porque lastimosamente hay personas que solo creen que Dios habla cuando alguien les coloca la mano en la cabeza y les dice secretos al oído. Puede ser Dios, o puede ser la emoción del dicho profeta, y en el peor de los casos puede ser Satanás hablando mentiras. Por eso dice el apóstol Pablo, no menosprecies las profecías, examinadlo todo y retened lo bueno. A uno le duele, como ministro de la palabra, como pastor y siervo del Señor, que uno le predica a la iglesia día tras día, semana tras semana, mes tras mes y año tras año, predicando la palabra, enseñando todos los días, Dios hablándole a la congregación. Y a veces se aparece por ahí algún desconocido y viene y le pone la mano en la cabeza a algún hermanito, a alguna hermanita, y le dice secretos al oído, y así se va feliz, contento y diciendo, Dios me habló.
Oye, y entonces todo el resto de tiempo que Dios estuvo hablando por medio del pastor, ¿a quién le estaba hablando Dios o con quién estaba hablando? Mi hermano, mi hermana, usted que es dócil a la voz del Espíritu Santo, la mejor forma y manera de que Dios nos habla es a través de su palabra, es a través de la palabra profética. El apóstol Pedro lo dice con claridad. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacemos bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro. Más que una profecía, más que a usted lo despeinen por hablarle, más que a usted le tumben sus gafas por estar profetizándole, es más auténtico cuando Dios le habla a través de la palabra. Es que, de hecho, cuando usted mismo escudriña la palabra, se mete usted a la Biblia, Dios le habla. Es lo más confiable, es lo más viable, sin descartar las otras posibilidades que estoy mencionando y algo otras más que existen. Pero también Dios habla con voz audible, como lo hizo con el profeta Samuel. Es lo que estamos viendo y donde me voy a centrar un poquito en este pensamiento de la palabra. Cuando Dios llamó al joven Samuel, los textos leídos dicen que Samuel estaba en el templo de Jehová y estaba durmiendo cuando Dios le habló. Antes que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová Dios llamó a Samuel, pero lo positivo y lo hermoso de esto es que Samuel respondió diciendo, heme aquí. Qué bueno que cuando Dios habla podamos responder a la voz de Dios, al llamado de Dios. Empero quiero mostrar aquí una parte importante de este episodio aquí donde Dios llama al profeta Samuel. Le pido, mi hermano, mi hermana, mi amigo que me oye, me regale un poquito de su tiempo y se concentre aquí en la palabra. Yo no los estoy mirando allá en el lugar donde ustedes están, pero siento por el Espíritu que muchos hermanos en estos días que Dios está hablando por este medio se están perdiendo la programación porque más les interesa es los comentarios, a ver qué comenta el uno y qué comenta el otro. Le quiero decir con el amor del Señor que deje para revisar después del culto. Usted puede, después del culto, ahí le queda grabadito el programa, lo revisará después. En este momento, a menos que usted quiera transmitir algo de parte de Dios, concéntrese a recibir la palabra. No se pierda el mensaje, el rema de Dios, que puede estar ahí para su vida y usted se lo pierde por estar ahí de pronto entretenido. Entonces, mi hermano, porque quiero que estemos en espíritu, alma y cuerpo, como dice la palabra. No estoy regañando, no, ni siquiera los estoy viendo. Ustedes me ven, yo no los veo. Pero a alguien se le puso la carita roja allá, dije, uy, me cachó el pastor, yo estaba de verdad embobada aquí con el teléfono. No, es el Espíritu Santo que le está hablando. Dios le habló, Dios se pronunció en el día, en el momento cuando el profeta Samuel está allí, o el joven Samuel está en el templo. Pero hay algo aquí que quiero resaltar. Cuando Dios llamó al profeta Samuel, es para Dios mostrar lo grande y lo maravillosa que es su bondad y su misericordia. Para la época, en el momento cuando Dios llama al profeta, era un tiempo de incredulidad. El pueblo había entrado en una etapa de incredulidad. Había un desorden en la familia sacerdotal de Elí. Y eso lo puede usted comprobar en sus Biblias. En el capítulo 2, versículo número 12, dice la palabra que los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Los hijos del sacerdote Elí eran hombres impíos, perversos, y lo más grave es que desconocían el propósito de Dios, desconocían el plan de Dios. Entonces, si los líderes que para la época estaban al frente del pueblo no tenían conocimiento de Jehová, el pueblo menos. Por eso, bienaventurada la iglesia, bienaventurado el pueblo que tenga un líder que tenga conocimiento de Dios, porque de lo que hay en el corazón, de eso se transmite. Si usted tiene un líder que tiene conocimiento de Jehová, usted es bienaventurado porque ese líder le transmite conocimiento de Dios, palabra de vida, le transmite el mensaje que a usted le va a hacer bien, lo va a transformar, lo va a cambiar y lo va a llevar a la vida eterna. Y recuerde, hoy se necesita tener, pues no todo el conocimiento, porque nadie lo vamos a alcanzar, pero sí tener conocimiento de Dios, tener conocimiento de la palabra, tener conocimiento de los tiempos. Dios necesita hoy esos siervos, que estemos en la misma sintonía como lo está esta obra, y los pastores que Dios ha establecido para estar ya plenamente convencidos que el mensaje más urgente de hoy es
que Cristo está a las puertas, que el Señor nos está llamando, que nos preparemos porque pronto nos vamos. Eso es tener conocimiento de Jehová. Porque muchos líderes venían hablando, no me refiero a ninguno de nuestra obra, gracias a Dios por eso, y no lo digo porque nos creamos más que nadie, no, sino que Dios nos ha guardado en su misericordia, pero muchos líderes sin conocimiento de Jehová venían hablando solo de materialismo, solo de humanismo, solo de la parte física, la parte material, pero de lo espiritual no se estaba hablando. Ya no se hablaba del infierno, ya no se hablaba del arrepentimiento, no se hablaba de la salvación del alma, no se hablaba de la necesidad de santificarnos para Dios, menos hablar del arrebatamiento de la iglesia. Pero qué bueno que hoy nos despertemos a esta realidad de la palabra. Eso pasaba en Israel, el pueblo estaba en tinieblas, porque al no haber conocimiento de Jehová, cuando el liderazgo se habían corrompido, mi hermano, esto trajo ruina y miseria en el altar de Dios. Entonces era un tiempo de caos. A consecuencia de esos, dice la palabra en el capítulo 3, versículo 1, que la palabra de Jehová escaseaba. Qué terrible, qué triste, cuando en muchos púlpitos escasea la palabra de Dios. Pero qué bendición y qué alegría cuando hay púlpitos que rebosa el mensaje fresco del Espíritu Santo, Dios hablando al pueblo y el pueblo siendo bendecido con un alimento fresco, con una palabra fresca. Que no estamos entreteniendo a las personas, que no estamos hablándoles bonito para que no se nos vayan, sino que les hablamos la verdad de Dios, la palabra de Dios. Y una cosa es segura, cuando honramos a Dios y honramos su palabra, Dios nos honrará a nosotros también, porque el respaldo de Dios es lo más grande, auténtico y soberano que existe en esta tierra. No hay cosa que le pueda ganar a la soberanía de Dios. El llamamiento de Dios vino, y estoy hablando y puntualizando el llamamiento del profeta Samuel. Ese llamamiento celestial viene en el momento oportuno. Porque me gusta esa expresión de la palabra en el versículo 3 cuando dice, antes que la lámpara de Dios fuese apagada. Me quedé meditando en esa parte, ¿cómo así? Antes que la lámpara de Dios fuese apagada, Dios le habló al profeta. Dios se presentó y dijo, Samuel, Samuel. Antes que la lámpara fuese apagada. Me puse a buscar versículos bíblicos con referencia a esa expresión y encontré Levítico 24:2. ¿Acaso no debía arder continuamente la lámpara de Jehová? ¿Acaso no era ese el mandato divino? ¿Que la lámpara debía estar encendida todo el tiempo? ¿Las 24 horas del día? ¿Todos los 365 días del año? El fuego debía arder continuamente, pero para el momento la lámpara de Dios estaba a punto de apagarse. ¿Por qué estaba a punto de apagarse? Por descuido. Recuerde que los hombres, los hijos de Elí, eran hombres perversos. ¿Qué les iba a importar a ellos esto? ¿Qué les iba a interesar a ellos mantener el fuego en el altar? Si ellos estaban entretenidos era en otras cosas, en otros asuntos. Pero ¿qué nos enseña esto a nosotros hoy? Que hay que tener un gran cuidado. No sea que haya otros asuntos, no sea que haya otras cosas que fácilmente puedan apagar la lámpara. Asocie la Biblia con la concordancia que ya Dios nos permite tener aquí en la mente. Recuerde que San Mateo capítulo 25 versículo 8 dice que 5 de las vírgenes se les apagaron las lámparas. Oh, que el Señor tenga misericordia, porque a cuántos hoy se les han apagado las lámparas o están a punto de extinguirse ya el poquito fuego que les queda. Hoy el llamado de Dios es oportuno, es en la hora precisa, antes que se apague la lámpara. ¿Y con qué la podemos asociar hoy? Antes que se apague la lámpara de la gracia de Dios, antes que se termine el tiempo de la gracia. Encienda su lámpara, mi hermano. Busca ese aceite, dice el Señor. Yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego y unge tus ojos con colirio para que veas. El Señor tiene el aceite que usted y yo necesitamos para que nuestra lámpara no se apague. Es un llamado de Dios, es urgente el llamado celestial, el llamado divino diciéndonos que nuestras lámparas estén encendidas. Asesórese muy bien, asegúrese muy bien de que usted tenga aceite en su lámpara, que su lámpara no se apague. Antes
que la lámpara de Dios se apague antes de que suceda el arrebatamiento de la iglesia, porque después, ahí sí será demasiado tarde. Después de que la iglesia nos vayamos de esta tierra será difícil, porque ya no van a encontrar estos hermanitos que salen haciendo culto virtual, porque qué bendición con la iglesia verdadera de Cristo, que no podemos hacer cultos en los templos, nos la ingeniamos como sea, Dios nos abre puertas, pero seguimos haciendo la obra de Dios. Bendita esta obra, que no paramos, seguimos haciendo el trabajo para Dios. Y continuaremos, porque a eso nos llamó Dios, porque nos podrán cerrar la puerta, pero no nos podrán cerrar la boca. ¿Y sabe por qué? Porque la lámpara está encendida y tenemos que mantenerla encendida y con suficiente aceite. Es decir, lleno de la presencia de Dios. El aceite tipifica al Espíritu Santo, que debe estar activo en nosotros, que debemos pedirlo en nuestras oraciones. Señor, lléname con tu Espíritu Santo. Mi hermano, allí a la distancia, en este momento, llénate del Espíritu Santo de Dios. Sé que con personas el Señor está tratando en esta hora, el Señor está ministrando sus vidas y están recibiendo el toque del Espíritu Santo. Llénese de la presencia de Dios. No se avergüence por los que están a su alrededor. Llénese usted. Si el Espíritu Santo lo toca, deja que lo toque, que por su rostro corran lágrimas de gozo, de alegría, porque la presencia de Dios está ahí tocando su vida. Desde su lugar adórelo, exáltelo, pero no vaya a permitir que su lámpara se apague. Esa es una señal de que hay lámparas encendidas. Cuando hay una excelente adoración espontánea para Dios, adorándole, diciéndole gracias Dios, gracias porque lo siento en mi vida, gracias porque se mueve en mi corazón su presencia, porque siento los ríos de agua viva que corren. Oh, aleluya, es su presencia la que no podemos dejar que se vaya de nuestra vida. Mi hermano, el llamado de Dios es muy natural. La voz de Dios fue tan natural hablándole al profeta como le está hablando Dios a usted y a mí en este momento, porque es que a veces pensamos que solo Dios habla cuando caen rayos y centellas y cuando suceden cosas extraordinarias. Pues no, Dios habla muy naturalmente. Cuando Dios llamó a Samuel, él ni siquiera pensaba que era Dios, por eso iba corriendo donde estaba Elí, quizás allí soñoliento, dormido, iba y lo despertaba. Elí, ¿para qué me has llamado? Sacerdote, ¿para qué me has llamado? Y Elí no entendía, porque le decía, vaya, acuéstese otra vez, yo no estoy llamando a nadie. Y el joven iba y se acostaba otra vez, y otra vez cuando comenzaba a estar como conciliando el sueño, otra vez, Samuel, Samuel, y él otra vez iba corriendo. A la tercera vez Elí reacciona, y gracias a Dios que lo hizo entender y le dijo, mi hijo, no es que yo lo esté llamando, esto es un asunto más serio. Mire que es un llamado muy natural, como Dios está llamando hoy, con personitas naturales como nosotros, humildes, sencillos, como ustedes nos ven, porque eso es nuestra obra, una obra de sencillez, humildes. Nosotros no llegamos anunciando milagros, anunciando y promocionándonos, que vengan, que aquí llegó el siervo fulano con tantos títulos, que eso hasta el Señor se nos queda pequeño con los títulos. No, nosotros no utilizamos eso. Somos siervos humildes. Esta obra se cataloga por tener siervos humildes, sencillos, pero llenos de la presencia del Espíritu Santo. Y cada día debemos llenarnos más. Y cada día que el Señor nos ayude a transmitir más de su presencia. Y por medio de esas personitas sencillas, humildes, es que Dios entra y toca corazones y penetra ya hasta lo profundo de sus entrañas, y usted se goza porque usted entiende el llamado maravilloso del Señor. Pero también este llamado demanda una respuesta a Dios. Gracias a Dios que Elí condujo a Samuel y le dijo, vaya, y si Dios lo vuelve a llamar, dígale, habla porque tu siervo oye. Es decir, hay que responderle al llamado de Dios. Pero eso nos lleva a pensar algo más allá de lo que dice el texto. Lo que significa es que Elí no pudo decirle a Samuel qué hacer. ¿Qué significa eso? Que este asunto del llamado de Dios es entre Dios y Samuel. Elí no podía intervenir ahí. Elí simplemente le dijo, vaya, y cuando Dios le vuelva a hablar, dígale, habla porque tu siervo oye. Esto es entre ustedes, usted y Dios, Samuel y Dios, Dios y Samuel. Y hoy, en este momento, este llamado de Dios es entre Dios y usted, mi hermano, mi hermana, mi amigo que me oye. Es entre ustedes. Yo solo le transmito la palabra, pero sabe, es usted quien debe ser consecuente a responderle a Dios. ¿Y sabe por qué? Porque es un asunto entre Dios y cada persona. Usted sabrá cómo le responde a Dios. Nadie, absolutamente nadie puede decirnos
cómo responder y hacer frente al llamado celestial. Es un asunto personal entre Dios y nosotros. Ahora, ya voy a terminar aquí, si así el Señor quiere, que me voy a dejar guiar siempre por el Señor. Si no entendemos, y Dios nos lleva en muchas formas, porque voy a sellar aquí ya este tema. Recuerde que el Señor utiliza varios medios para comunicarse. En este caso puntualizado, Dios habló con voz audible con Samuel, y era un asunto entre Dios y Samuel, y cuando Samuel se le puso al nivel y le dijo, habla porque tu siervo oye, ya los lectores de la Biblia saben lo que pasó. Allá tuvieron una charla larga, una charlita preciosa entre Dios y Samuel, que al otro día Samuel no se quería levantar de la cama a contar lo que Dios le había dicho. Porque esto es en serio, cuando Dios habla y nos manda a decir cosas, ay Dios, hay gente que no le gusta que digamos lo que Dios nos dijo que dijéramos. Suena redundancia, pero es la verdad. Pero cuando Dios nos manda a decir algo, nos toca decirlo, gústele a quien le guste y disgústese a quien se disguste. Ese es el trabajo del pastor. Por eso es que hay veces nos aplauden, pero a veces nos miran feo, nos tuercen los ojos. Bueno, quisieran cogernos de la corbata, pero gracias a Dios, que Dios es consecuente con nosotros y muy fiel, y nos ha guardado y nos seguirá guardando. Porque cuando uno habla la palabra de Dios no es por ofender, no es por chocar con ninguno, no es porque tengamos entre ojos a ninguno, es que cuando Dios nos manda a decir algo, tenemos que decirlo. Por eso Elí le exigió y Samuel no le quería decir, dijo, no, mejor ni me pregunte. Pero sabe que Elí lo confrontó y le dijo, si usted no me dice, Dios le traerá a usted lo que es para mí. Y entonces Samuel se vio confrontado y dijo, pues entonces escuche, siéntese y escuche. Oye, pero hizo temblar al anciano Elí cuando Samuel le dijo lo que Dios había dicho. Que es bueno que Dios nos haga temblar muchas veces con la palabra y nos confronte con la palabra. Y muchas veces nos pongamos rosaditos el rostro al recibir la palabra y nos hace como ruborizar. No importa, es mejor aquí sentir eso que ir a andar de desobedientes y después ir a terminar peor. Es mejor responder al llamado de Dios, ser consecuentes a su voz. Pero si no entendemos las formas como Dios habla, y recuérdelo, cuando Dios nos habla quizás por sueños, cuando Dios nos habla por medio de visiones, por medio de profetas, por medio de su palabra, como muchas veces lo hace Dios, utilizando predicadores, o con voz audible, si no entendemos así, entonces finalmente Dios utiliza otro medio, porque es que Dios tiene muchas herramientas para trabajar. Entonces Dios utilizará las circunstancias. Si no entendemos esas formas, entonces Dios utilizará las circunstancias. Entonces cuando Dios llama a través de circunstancias, el asunto es a otro precio. Porque quiero recordarles, Dios le habló a Balaán por medio de circunstancias. Como él no quiso oír a Dios tan lindo que Dios le hablaba, la voz de Dios tan agradable, entonces Dios utilizó unas circunstancias y Dios lo llevó aún a hablarle por medio de un asna. Oye, pero era tan terco este hombre que ni así quería entender la voz de Dios, el llamado de Dios, ni así quería detenerse del desvío que había cogido. Qué tremendo, Dios utilizando unas circunstancias tremendas para hablarle, como le habló también al apóstol Pedro por medio de un gallo. Cantó el gallo, oye, tremendo, ¿no? Muchas veces no nos arrepentimos, no nos conmovemos, y utilizando aquí a Pedro, escuchando mensaje tras mensaje, culto tras culto, y el hombre no se conmovía, pero un gallo lo puso a temblar, lo puso a llorar, el canto de un gallo, porque era una circunstancia que Dios estaba utilizando para hablarle al hombre de Dios. Pero usted y yo conocemos un caso más puntual en la Biblia, de un hombrecito muy amado, y lo amamos y predicamos mucho de él, y qué bendición, el hermano Jonás, el profeta Jonás. Oye, no quiso entender la voz de Dios cuando Dios dulcemente le decía a mi hijo, váyase para Nínive. Y yo creo que Dios le proveyó los recursos para que fuera a Nínive, pero él prefirió y se fue para Tarsis, camino opuesto, totalmente opuesto. Entonces Dios utilizó una tormenta para hablarle. Jonás desató una tormenta tremenda como quizás nunca se lo imaginó, donde hubieron muchas pérdidas, donde hubieron muchos golpes fuertes, hasta el punto de irse allá al vientre del gran pez que lo transportó. Fue que viajó como en submarino hasta llegar al lugar donde Dios quería llevarlo, a hacerlo reaccionar, a hacerlo entender. No esperemos que Dios nos hable por medio de tormentas así, que nos sacuda el lugar donde nosotros nos sentimos tan confiados.
Dios también le habló al hijo pródigo por medio de un hambre en la provincia donde él vivía. El hijo pródigo se fue a su manera, a su forma, creyéndose guapo, creyéndose fuerte, pero sabe, Dios utilizó el hambre en esa provincia por culpa de un desobediente. Mire el cuidado que debemos tener de no salirnos de la voz de Dios, del llamado de Dios, porque donde llega un hijo de Dios debe llegar la bendición de Dios, y donde uno llega se ocasionan tormentas, se vienen crisis, se viene hambre, se viene ruina. No, mi hermano, es como para meterse uno en la cueva de más adentro a clamarle a Dios misericordia y decir: Señor, ¿qué me está pasando? Si yo debo transmitir bendición y donde quiera que voy todo sale mal, todo lo que toco se acaba, se desbarata. Mi hermano, porque quizás Dios está hablando por medio de circunstancias. Hoy Dios está utilizando una circunstancia para hablarnos, muy simple, muy sencilla. Un pequeño virus que ni lo vemos, pero ahí nos tiene pensando ahora. Ahí nos tiene meditando, y ahora, Señor, ¿qué irá a pasar? ¿Qué irá a suceder? Amados, seamos consecuentes al llamado de Dios. Que Dios nos ayude, mis amados, y podamos entender su llamado maravilloso. Incline su rostro y démosle gracias al Señor. Padre que esté en el cielo, le damos muchas gracias, alabando tu nombre, Señor, y declarando tu bendición. Diciéndole: Señor, estamos dispuestos a oírle cuando nos hable, cuando nos diga qué hay que hacer, decir: heme aquí, aquí estoy, Señor. Ayúdanos, Padre, te lo pido en el nombre de Jesucristo. Si alguna persona hoy quiere rendirse a ti, Señor, oro por esa persona allá a la distancia. Aquella persona que quiere reconciliarse con Dios, que quiere aceptar a Cristo, repite esta oración conmigo. Diga: Señor Jesús, he oído tu palabra y entiendo que debo ser consecuente al llamado de Dios. Perdona mis pecados. Lávame con tu sangre. Te invito como Señor y Salvador de mi vida, y anota mi nombre en el libro de la vida. Lo pido en el nombre de Jesucristo. Amén. Si usted oró conmigo, siga conectado con nosotros. Busque ayuda espiritual. Este medio se está utilizando todos los días. Y vamos a comenzar a promocionar también las direcciones de nuestros templos para que ustedes se vayan ubicando y tengamos la forma y manera, si Dios nos permite, si así lo quiere, porque el Señor está a las puertas, no se olviden, pero si el Señor nos permite abrir nuestros templos nuevamente, que usted pueda ubicarse donde le quede más fácil congregarse, pero buscar de Dios, es el llamado de Dios. Antes de terminar, vamos a orar por las peticiones que hay. Hermanitos, hermanitas que nos han enviado peticiones, vamos a bendecir su vida. Mi hermana Paulina, estamos orando por su vida, vamos a pedir por su salud, y todos los que nos presentaron peticiones aquí. Una petición por José Alejandro, un niño que está en la clínica, que Dios se glorifique. Entonces, y las peticiones que nos llegaron hoy aquí a través del Facebook, vamos a presentarlas al Señor. Oremos. Padre que esté en el cielo, le damos infinitas gracias por este momento, por este culto maravilloso. Gracias, Señor, porque tu presencia está aquí para llenar, para ministrar. Gracias, Espíritu de Dios, porque estás tocando en este momento al enfermo, porque estás sanando. Mira a José Alejandro, Señor, toca a este niño, sánalo, quita de él toda infección. Lo declaramos en el nombre de Jesús de Nazaret. Mi hermana Paulina Gómez, Señor, bendice a esta mujer. Llénala con tu presencia en esta hora, tócala. Bendice su vida, su familia. Opera en ella un milagro, Señor. Lo pedimos porque sabemos que tú puedes hacerlo y porque tu palabra dice que si pedimos creyendo, lo recibiremos. Y a todo el que necesite en este momento las peticiones que entraron aquí en este momento del programa, Señor, a través del Facebook, Dios, glorifícate, sana de una manera especial. Abre puertas, Señor, liberta, rompe cadenas en el nombre de Jesús. Y bendice a toda la iglesia, bendice a todos en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Mis amados, ha sido un gusto muy grande, muy maravilloso compartir con ustedes. Les invitamos para que sigan en conexión con nuestra programación. El día de mañana tenemos un programa muy especial, muy maravilloso de nuestra obra, dirigido por los jóvenes de la iglesia, un grupo de jóvenes que nos están ayudando en este trabajo también de hacer un programa para los jóvenes, y sabemos que Dios tiene algo muy especial para cada uno. Entonces les invitamos mañana a las 7 de la noche, estaremos nuevamente transmitiendo.
Mis amados, amándoles mucho. De verdad, de corazón, un abrazo para todos y deseándoles una feliz noche. Pero recuerden una cosa, Cristo viene pronto. Aquel que nos amó, testigo fiel, exaltaré al que es principio y fin, al gran yo soy, adoraré. Aquel que nos amó, testigo fiel, exaltaré al que es principio y fin, al gran yo soy, adoraré. A Jesús mi Señor, resplandor de la gloria de Dios. A Jesús mi gran Rey, alabanza y honra daré. Aquel que nos amó, testigo fiel, exaltaré al que es principio y fin, al gran yo soy, adoraré. A Jesús mi Señor, resplandor de la gloria de Dios. A Jesús mi gran Rey, alabanza y honra daré. A Jesús mi Señor, resplandor de la gloria de Dios. A Jesús mi gran Rey, alabanza y honra daré. Siempre te amaré, siempre te adoraré, siempre te cantaré, siempre te exaltaré. Al que nos salvó, al que nos limpió de nuestros pecados, al único y sabio Dios.